es la medida en la consulta en el momento inapropiado. Y les voy a explicar qué significa esto del momento inapropiado. Nosotros no debiéramos nunca olvidar que el efecto del tratamiento antihipertensivo no es homogéneo y estable las 24 horas, sino que en el momento que el paciente toma la medicación y se absorbe, a pesar de que sea de absorción lenta, de lo que ustedes quieran, hay siempre un efecto máximo, que se le suele llamar efecto pico, que en la inmensa mayoría de los medicamentos es entre las 2 y las 4 horas de la ingesta del medicamento, y a partir de ahí el efecto empieza a descender lentamente hasta el día siguiente, porque si utilizamos los medicamentos correctos, hoy día debieran ser medicamentos que durasen 24 horas. Eso que queda al final de las 24 horas es lo que se ha llamado en la literatura anglosajona el trough, o en español el efecto residual. ¿Qué ocurre cuando ustedes están en la consulta y hacen entrar a un paciente a las 9:30 de la mañana, a las 10, le miden la presión arterial y la presión es normal? Si ese paciente ha tomado el fármaco antihipertensivo a las 7 de la mañana, a las 6, es normal que en ese momento, al cabo de 2 o 3 horas, que está en el efecto máximo, la presión en la clínica sea normal. Y si por lo que sea ese medicamento no dura las 24 horas, al hacerle un monitoreo verán que el promedio de 24 horas está elevado. ¿Tiene esto solución? Nosotros, y esto es experiencia de nuestra unidad de hace 30 años, nuestra enfermera está muy bien entrenada y siempre les dice a los pacientes que cuando vengan a la consulta a medirse la presión, no se tomen la medicación de la mañana. Parece una perogrullada, es clave, porque es la única manera de ver el efecto residual, que es el que nos interesa. ¿Cómo está la presión al cabo de 24 horas de haberme tomado la medicación? ¿Está todavía normal? Estoy en el buen camino. ¿No está normal? No estoy en el buen camino y tengo que aumentar o modificar la estrategia. Por tanto, el aconsejar a los enfermos que lleven la medicación en el bolsillo, que vengan a medirse la presión y que cuando ya la enfermera les ha medido la presión bien medida, en ese momento se toman su vasito de agua, se toman la pastilla y entran en la consulta. Hemos evitado el efecto enmascarador que tiene esa pastilla tomada en un momento en el que no debieran, porque la presión hay que medirla sin la ingesta del medicamento. Hoy el doctor Coca en la mañana nos habló de una de las grandes ventajas de las guías europeas, que es la estratificación del riesgo del paciente. Y en la estratificación del riesgo están los factores de riesgo, no quiero discutir mucho de eso, ya hemos hablado entre ayer y hoy bastante, pero ahí hay un punto que es la presencia o no de daño a órgano blanco, como un elemento fundamental en la toma de decisión. Y cuando nos dicen eso, daño a órgano blanco, tenemos una lista de métodos para poder evaluar el daño a órgano blanco. Mi pregunta para Félix Medina es, ¿cuál crees tú que sea el más costo efectivo o la mejor forma, si tú quieres, evaluar daño a órgano blanco? ¿Cuál te parece a ti? Por lejos sigue siendo el electrocardiograma por el costo muy bajo que hay, ¿no? O sea, no hay duda de que sin electrocardiograma la evaluación de un hipertenso queda muy floja. Lamentablemente, como alguien mencionó ya y se ha publicado también como la quinta herramienta clínica para el cardiólogo. ¿Cuál es la quinta herramienta clínica para el cardiólogo? Hoy por hoy se reconoce que es el ecocardiograma, siendo clínico el término, ¿no? Pero es, por tanto, información nos da la ecografía que lamentablemente casi no podemos estar sin ella para poder tener una evaluación más o menos precisa de nuestro paciente. Entonces, probablemente sea lo que pasa es que ahí sí ya nos disparamos en costos y el costo ya no va a aguantar tanto para tenerlo. Y es más, no se puede indiscriminadamente a todos los pacientes tener una ecografía, es poco para que lo podamos hacer. Y ahí, si nos vayamos más allá, definitivamente volamos, pues. La guía europea, una de las grandes críticas que se le hace es que es extremadamente costosa, pero no hay duda que es la más precisa, eso no hay duda. Porque si pudiéramos hacer todo lo que dice ahí, el paciente estaría perfectamente estratificado, no se nos escaparía casi nada, muy poco no se nos podría escapar. Sin embargo, uno puede también aproximar clínicamente, como lo hace
el grupo del doctor Fuster con su score de BWAT, que ustedes pueden aproximar ustedes a aterosclerosis subclínica basado en parámetros clínicos elementales, puramente con factores de riesgo mayores. Y si ese puntaje es muy malo, el paciente sobradamente tiene aterosclerosis, entonces ahí sí estaría obligado a hacerles escáneres y hacer toda una serie de eventos. Yo creo que por lejos, lo que pasa es que se ha perdido un poco mucho el interés de examinar bien el electrocardiograma. El electrocardiograma es muy rico, tiene muchas cosas interesantes que uno a veces no repara. Y cuando uno comienza a revisar la literatura son cosas antiguas que no se reconocieron, pero que son válidas. Uno puede predecir que este sujeto va a hacer FA sencillamente por medirle muy bien la aurícula, por ejemplo, la onda P. Uno puede saber eso y puede predecir con bastante exactitud. El QT que vamos a hablar mañana probablemente también es una cosa tremendamente importante. Les puede predecir hasta que va a ser FA o que tiene ciertas cosas de muerte súbita. Una serie de cosas interesantes que lo que pasa es que hay que tomarse el tiempo para poder hacer una buena lectura del electrocardiograma. Pero yo creo que sigue siendo el electrocardiograma una herramienta muy útil. Hay que minuciosamente examinarlo para que nos ayude en hipertenso y nos dé aparte de todo lo que tú has discutido ya de factores de riesgo, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo? Sí, En su servicio, doctor, para evaluar daño órgano blanco, Claro. Yo estoy de acuerdo en que ojalá pudiéramos hacer una ecocardiografía a todos nuestros pacientes hipertensos, pero yo creo que fuera de las consultas de cardiología no es fácil. Desde luego, para un médico de atención primaria o incluso para un internista que trabaja en un hospital, conseguir que todos sus pacientes tengan un ecocardiograma no es fácil. ¿Cómo hemos solucionado nosotros esto? Pues entrenando, igual que tenemos una enfermera entrenada en la medida de la presión, entrenando técnicos que hagan estas exploraciones a muy bajo costo, que no tienen la fineza, yo diría, y la precisión de un ecocardiograma hecho por un especialista, por un cardiólogo, pero que para los parámetros que a nosotros nos interesan evaluar, que tiene o no tiene hipertrofia, tiene o no tiene aumento de la aurícula izquierda, un técnico entrenado lo puede hacer. En cualquier caso, aún así, los costos siguen siendo muy elevados. Entonces, la guía europea lo que dice es que lo más simple, lo que es más costo efectivo, es la medida de la microalbuminuria, la excreción urinaria de albúmina, porque eso sí que hoy día es realmente poco costoso, es fácil de hacer, y de alguna manera, si un paciente tiene excreción urinaria de albúmina aumentada, nos está demostrando que tiene lesión endotelial, que tiene lesión subclínica de órgano, y por tanto, para la toma de decisiones es suficiente para establecer el riesgo, ¿no? Lo ideal, yo diría, en resumen, sería cuanto más evaluado está un paciente, mejor podemos tomar decisiones respecto a su pronóstico, y a nosotros lo que nos es muy útil es aumentar la adherencia al tratamiento, porque no cabe duda de que los pacientes que le tienen miedo y que quieren vivir más, sí que nos escuchan y cuando les decimos, oiga, es que usted tiene microalbuminuria, ellos a priori no saben lo que es, pero es que usted está eliminando proteínas por la orina porque tiene daño endotelial. Y ese es un parámetro que nosotros podemos evaluar. Y que si usted con el tratamiento lo hace bien, yo podré ver que esto ha ido regresando. La hipertrofia del ventrículo izquierdo pasa lo mismo. O sea, los pacientes que tienen daño orgánico le toman más miedo al asesino silencioso y se adhieren mejor al tratamiento que el que no sabe nada. Bueno, sí, me han dicho que tengo la presión alta, tengo que tomar una pastillita, ya veré si me la tomo o no me la tomo, porque yo me encuentro muy bien. Es decir, el conocimiento de la progresión de la enfermedad ayuda a frenar esa progresión porque los pacientes se hacen más adherentes al tratamiento. Y ahí la microalbuminuria tendría un comentario, ¿no? La idea, yo creo que estamos de acuerdo en el gran poder predictor de la microalbuminuria, es indiscutible que lo tiene. El tema ahí es un poco la epidemiología, ¿no? Los estudios para hipertensión arterial y microalbuminuria, ¿de qué prevalencia estamos hablando? ¿10%, 15%? No da más, no da más. En cambio, un endocrinólogo, no sé, Jorge ya se fugó ya, pero acá tenemos a Patricio, es un pecado mortal que un endocrinólogo no haga microalbuminuria a su paciente, por ejemplo, porque ahí estamos jugando con unas cifras de 30%, 35%. Ahora, el tema de la microalbuminuria el problema es cómo lo interpretamos, cómo lo hacemos y si es confiable ese laboratorio. Es una gran discusión que hay ahora. Antiguamente se decía, y los suecos ahí nos han ilustrado mucho, que son los expertos en esto. Una idea era, bueno, hacerle ARES de 24 horas, cosa que eso no se hace. Lo que se hace son alícuotas. ¿Y cuántas alícuotas? ¿Y en qué momento la alícuota? ¿En la mañana? ¿En la noche? Porque para mala suerte la microalbuminuria también tiene un ritmo circadiano.
O sea, si usted le toma en la mañana y no salió nada, pues de repente pues, el sujeto no tiene microalbuminuria matinal, pero de repente sí tiene nocturna. Tendría que ser una nocturna. Las reglas hasta donde, cuando hacemos estudio de investigación, nos obligan a decir, para que, si estamos diseñados estudios para eso, lo que hacemos son 3 alícuotos, 3 días continuos, para que uno pueda tener más o menos un aproximado, que es lo que dice que podría ser lo más. Entonces, tendríamos por lo menos 3 de esas tomas diarias, porque usted le hace una sola microalbuminuria, no sirve para nada, no le va a decir nada. Y encima, para mala suerte encima, para su gran poder predictor es que hay que repetirlo, porque esa microalbuminuria, para que sea valedera, tiene que ser persistente. Y eso significa un intervalo de tiempo, 3 o 6 meses después, a ver si es verdad, como una especie, como el paralelo que hace con PCR. Entonces, no es tan fácil. Ciertamente tienen alto poder predictivo, pero en hipertensos solamente que estamos discutiendo acá, no sé, no estoy muy convencido porque el porcentaje es tan bajo que tendría para poder pescarlo y además que tendría que ser muy estricto para hacerlo bien. Si lo voy a hacer, tengo que hacerlo bien. Y en diabéticos sí estoy indiscutiblemente de acuerdo que ahí sí es obligatorio saber esa microalbuminuria. La cualitativa, muy discutible, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos al paciente con los métodos diagnósticos, la estratificación de riesgo, el daño órgano blanco y la decisión de tratar. El doctor Coca hoy en la mañana, yo no sé, ¿estuvieron en la mañana en la charla del doctor Coca? ¿Sí? Porque para aprovechar un poco, metas, o sea, doctor Coca, si usted pudiese resumir en pocas palabras y decir, ya, ok, ya decidí que mi paciente es hipertenso, ya sé si es de alto riesgo, si tiene daño órgano blanco, lo voy a tratar y la pregunta es, ¿cuáles son mis metas? El doctor Coca yo los dijo, entonces deja que yo lo diga. Ya. Hipertenso es el que tiene más de 140/90. ¿Cuándo le tengo controlado? Cuando tiene menos de 140/90. Así de simple planteamos en el HARS, ¿cierto? Y yo me refiero, tengo que referirme a eso, Félix, porque es el programa de salud pública que está siendo gerenciado, dictado y en concordancia con los gobiernos por la Organización Mundial de la Salud, con una altísima inversión del CDC. Entonces dice, yo, para evitarme toda esta discusión que hemos tenido ahora, y como esto tiene que ser manejado a nivel de atención primaria, ¿cierto? Y por el equipo de salud, no por el nefrólogo, no por el cardiólogo, no por el internista, sino por el equipo de salud que incluye auxiliar de enfermería, médico general, médico de atención primaria, tengo que hacer la cosa más fácil posible. Entonces, ¿cuál es el hipertenso? En términos de la población general, porque si yo me voy al sprint, ya lo explicó claro el doctor Antonio esta mañana, obviamente es diferente si yo tengo un paciente de alto riesgo, como fueron los del sprint, por edad y por el antecedente de un evento cardiovascular ya presente, a que si me voy al HOP3. Al HOP3, aquí tengo ilustrísimos colegas que participaron del HOP3, Giancarlos, pues una muy buena proporción de pacientes, ¿cierto? Donde eran pacientes de riesgo moderado, ¿cierto? Donde el criterio de inclusión era edad, más en el 87% pacientes que tenían aumentado la relación cintura-cadera. En esos pacientes, el tratar de bajarlo a menos de 130, lo que resultó fue en un incremento en el riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces tengo que hacer esa diferenciación, pero la mayoría de pacientes no son los del sprint, la mayoría de los pacientes son los del HOP3. Y en ese caso, ¿cuál es la recomendación? Menos de 140/90, ojalá 130/85 y nunca menos que 120. ¿Es así, doctor Antonio? Me encanta el feeling que le pone mi amigo Patricio ahí, porque yo hice su HOP3, defiende. Entonces, Patricio, si ustedes revisan las últimas guías, lo que dice Patricio, eso de iniciar el tratamiento agresivo, estoy de acuerdo, son las guías europeas que más bien las latinoamericanas estamos con los europeos. Somos los que siempre nos ha dado la mano y todo. Pero me voy a poner en el otro lado el diablo, que también lo veo, porque él le puede decirme, doctor, yo soy aficionado a las guías americanas, el American College de Cardiología. Entonces aquí ya empezamos. No, es que no me voy. Quiero precisar para que tengan esto. 140/90 y el otro dice 130/80. Quiero hacer una pequeña diferencia. En realidad no hay mayor diferencia. Todos quieren que la presión esté entre 130/80, se puede. Pero hipertenso es más de 140/90, estoy de acuerdo con los números.
También es así que los canadienses, que podían decir 130-80, porque tienen la mecánica adecuada de tomar la presión, no lo pusieron en 130-80, que ya es hipertenso en Nueva York, porque puede haber una pequeña diferencia en el aumento de presión y prefieren quedarse en 140-90. El americano lo pone en 130-80. 10 minutos, yo solamente te digo algo porque si no, no me siento tranquilo si no lo digo. No es posible que yo ponga hipertenso más de 130-80 y no de 140-90, porque estoy perjudicando a la gente joven, que ya le puse el sello de hipertenso y no necesariamente tiene que ser hipertenso. Si ustedes lo valorizan, el score de riesgo, que es el que se usa para el colesterol, para la presión, y usan 10% y no el 7,5% de colesterol, todos los menores de 65 años son hipertensos. Por eso es que el tratamiento de la diferencia con el americano es el paciente más de 65 ya se comporta igualito que el europeo para tratarlo. El roto de acuerdo al riesgo. Yo no puedo decirle que si no lo trato, no lo trato. Por más que tenga daño a uno blanco, un hombre joven de 55, si no saquen el cálculo, le pongo el sello de hipertenso. Yo no estoy personalmente de acuerdo. Ahora sí me quedo tranquilo con ese comentario. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Pero en el fondo, de una manera simple, para no complicar, es lo que dice Patricio. Es decir, el hipertenso está controlado cuando sus cifras de presión están por debajo de 140-90. A cualquier edad, toda la población hipertensa, con independencia de la edad. Lo que ocurre es que hay evidencia que sugiere que en la hipertensión del individuo más joven, de edad media y joven, si bajamos un poco más la presión sistólica y diastólica, le damos más beneficio. O sea, su supervivencia a largo plazo probablemente será mejor, siempre y cuando tolere el tratamiento. Y ese es el punto clave. Entonces, yo creo que con esta visión sencilla no hay que complicarse más. Tan simple como es. Sí, porque en los congresos de hipertensión se pasan días hablando de esto, ¿no? Es impresionante. Yo creo que pero el tema aquí también hay que ser muy claros, ¿no? O sea, la base de la evidencia no es despreciable para poder bajar más los números. Si bien el error de los americanos fue generalizar su número, de modo práctico, y se pusieron menos de 130, 80 a todo el mundo, y ese es el error, digamos. Pero la misma comunidad europea lo pone en su tablita, una tabla muy clara y muy categórica, pero el 130-80 no es descabellado, porque lo que está puesto también